tenemos a Juan Carlos Monedero y le damos la bienvenida en esta noche de miércoles. Juan Carlos, muy buenas tardes, muy buenas noches. Lo que está pasando en el mundo, pues lo conoces, lo sabes. En minutos va a empezar el discurso de Donald Trump. Algunos dicen que es el anuncio del inicio de la guerra de invasión contra Venezuela. ¿En dónde te encuentras en este momento? Es mi primera pregunta. Y la segunda, por supuesto, tu reacción. Estoy en Madrid. Saludos desde Madrid. Un abrazo. Un abrazo grande. Consternación, Alejandro. Sobre todo porque lo que venimos viendo, ese discurso que desde 1991 Estados Unidos había establecido en su lucha contra China, ¿no? De construir un mundo basado en reglas, donde de alguna manera querían hacer valer que la política internacional estaba regida por acuerdos que todos los países respetaban. De repente eso ya no vale. Y entonces genera una zozobra mundial. Fijaos que la semana pasada Donald Trump suelta a Luis Orlando Hernández, que había sido presidente de Honduras y que estaba en una cárcel en Estados Unidos por tráfico de cocaína, por trabajar con el Chapo Guzmán, 400 toneladas, y lo suelta un día antes de las elecciones en Honduras como para decir, este es vuestro próximo presidente. Al mismo tiempo que dice que va contra Colombia o contra México o contra Venezuela por tráfico de cocaína. Entonces dices, si es que da lo mismo todo. Entonces la gran consternación es que no hay ningún tipo de criterio para evaluar nada. Dice ayer, es que Venezuela nos ha robado el territorio, el petróleo y nuestros recursos. Y que por tanto lo que escribió en el documento de la Seguridad Nacional que salió hace unos días, donde decía que el hemisferio latinoamericano le pertenecía, pues lo está convirtiendo en una realidad, mientras que los demás países están mirando, esperando qué. Porque es que si entra en Venezuela, puede entrar y puede hacer daño, pero no va a salir. Cuidado porque no va a salir, porque la voluntad nacional que se ha desarrollado en Venezuela es fortísima. Igual que en todos los países. Es que en Venezuela, incluso la gente de derechas dice, no voy a permitir que entre alguien de Estados Unidos en mi país, a mancillar mi país, los marines, para robarnos nuestros recursos, ¿no? Salvo esta señora loca, que es María Corina Machado, a la que con mucho criterio Julian Assange, uno de los periodistas como vosotros decentes del siglo XXI, pues ha denunciado diciendo que están contradiciendo lo que planteó Alfred Nobel cuando estableció el Premio Nobel de la Paz, que era ayudar a la paz, no pedir una invasión y pedir una guerra, ¿no? Entonces, la sensación, Alejandro y Álvaro, es que podemos esperar cualquier cosa, porque no hay criterio. Puede decir que va a bombardear Corea del Norte y luego es el mejor amigo de Kim Il-jung. Puede decirle a Lula que va, si procesan a Bolsonaro, a hacer aranceles, luego retira los aranceles. Es decir, este señor está confundiendo el gobierno de los Estados Unidos con su empresa. Y claro, también hay muchos norteamericanos que no están de acuerdo. Hay militares que están diciendo, por tu culpa, que por la Constitución eres el comandante en jefe de las fuerzas militares norteamericanas, pero nos estás convirtiendo en asesinos. Porque nos estás obligando a lanzar misiles sobre lanchas de gente, a veces pescadores, a veces presuntos contrabandistas, pero que merecen un juicio. Y está convirtiendo a los militares norteamericanos de manera clarísima a los ojos del mundo en asesinos. Y hay militares norteamericanos que se niegan. De la misma manera que hay muchos empresarios norteamericanos que dicen, pero si es que nuestra economía se hace en un mundo global, si la mitad de nuestras empresas a lo mejor son chinas o son de otros países y la mitad es nuestra, y tú estás planteando romper con todos los países. Estás exigiendo a Honduras, a Argentina, a Chile que rompan con China. Y dices, estamos rompiendo la posibilidad de un mercado global que era uno de los principios de un mundo
que en vez de guerrear hiciera comercio. Entonces, Alejandro y Álvaro, enorme preocupación porque le hemos consentido demasiado a ese señor. Y si los países latinoamericanos, cuando de repente decide cerrar el espacio aéreo, hubieran decidido que esto es intolerable, o si mi propio país, España, de repente hubiera roto relaciones diplomáticas con Estados Unidos porque está asesinando a ciudadanos, pero ¿dónde están los gobiernos de nuestras democracias? ¿Dónde están los gobiernos de nuestras democracias que no cumplen la Constitución y que están quebrando, al no romper relaciones con Estados Unidos, los principios sustanciales de nuestras constituciones? ¿Qué estamos esperando? ¿Que después de ir a por Venezuela vaya por el Amazonas y que luego bombardee otra vez el norte de México? ¿O que otra vez planteen como se planteó en ese corolario? Porque es que la doctrina Monroe implicó robarle 1/3 del territorio a México. Y el corolario Trump de hace unos días implica que va a robarle otra parte del territorio a México. Y la pregunta, como siempre estamos diciendo, es que, claro, si todos estamos consintiendo y consintiendo, uno a uno, pues al final cuando te toque a ti, pues ya no habrá nadie para defenderte. Así que no es un día especialmente optimista, salvo por el coraje del pueblo venezolano y creo que también del pueblo latinoamericano. Porque si hay una cosa que vimos en Oriente Medio, y es que la invasión de Irak, con pruebas falsas, Colin Powell, ese mentiroso que mintió delante del mundo en Naciones Unidas diciendo que había armas de destrucción masiva y luego reconoció que mintió. 700.000 muertos, 800.000 asesinados. Si eso lo consentimos, ya digo, pues somos todos un poco cómplices de esto que está ocurriendo, ¿no? Y por tanto, ya digo, yo estoy convencido de que, igual que los intereses norteamericanos se convierten en objetivos militares, porque le ha declarado la guerra a la democracia, pues estoy convencido de que en América Latina va a pasar lo mismo y que hay mucha gente que va a entender que los intereses norteamericanos son objetivos militares. Entonces, pues la Tercera Guerra Mundial pues se va aproximando y me desespero porque no hemos sido capaces de detenerlo. Con independencia de lo que pase en el mensaje dentro de 5 minutos, lo que queda claro es que Estados Unidos está al acecho de manera particular de Venezuela y de sus recursos, particularmente el petróleo. No se ve que vaya a desistir, independientemente de si lo anuncie hoy o no. Pero, Álvaro, si uno mira, y tenemos que leer los papeles, ¿no? Si uno mira la doctrina de seguridad nacional, es decir, este documento, que es donde se dice cuál es la política exterior de la administración Trump. Ahí dice con absoluta rotundidad que el hemisferio es para ellos, que van a apoyar a los gobiernos que les permitan apropiarse de los recursos, que van a reclutar a los malos mexicanos, a los malos argentinos, a los malos ecuatorianos, a los malos colombianos, que prefieran los intereses norteamericanos que los de sus propios países. Van a apoyar electoralmente a los gobiernos de la extrema derecha, que son los que luego van a regalar al país. Yo me imagino un Ricardo Salinas Pliego diciendo, bueno, pues los impuestos que tengo que pagar, estoy dispuesto a que los mexicanos le paguen a Donald Trump el dinero que él quiera y que mi país me perdone esos impuestos. Es que traidores hay en todos lados, ¿no? Y claro, este señor que ha planteado en ese documento, fijaos la barbaridad, es que en ese documento, que es la política exterior norteamericana, ha dicho que los que compitan con Estados Unidos van a ser tratados, los que compitan con éxito en América Latina contra Estados Unidos, van a ser tratados como agresores militares. Pero por Dios bendito, somos conscientes de que Donald Trump ha dicho en ese documento que si China o Rusia o Europa compite con Estados Unidos y les gana porque son mejores sus ordenadores, sus computadoras o sus carros o lo que sea, van a ser tratados como objetivos militares. Es que nos hemos vuelto locos. ¿Y qué demonios hace la Unión Europea, mi continente? Donde dice que están condenados a la basura,
donde les está diciendo que va a apoyar a la extrema derecha que quiere romper Europa. ¿Qué hacen obedeciendo en la OTAN a este maldito loco? Y claro, va a salir dentro de 5 minutos diciendo, no, es que cuando nacionalizaron el petróleo en 1976 fueron contra los intereses norteamericanos. Va a utilizar alguna excusa para quien habla Donald Trump, que habla para imbéciles. Porque lleva mucho tiempo hablando para imbéciles. Dice Trump que Europa está liderada por líderes débiles y en decadencia, dice Trump, que es un continente en decadencia. Y se los dice en su cara y no hay quien levante la mano para decirle, oiga, pues no, yo no soy ningún decadente. Es que fíjate, Alejandro, que los reunió en el despacho Oval y los sentó como si fueran chiquillos malcriados llamados al despacho del director. Es que voló el Nord Stream 2, se lo dijo en su cara al canciller alemán. Tuvimos que volar el Nord Stream 2 para que no negociarais con Rusia. Y Merz cayó, no dijo absolutamente nada. Y les están comprando el gas que le compraban barato a Rusia al tiempo que integraban a Rusia a la Comunidad Europea, se lo están comprando a Estados Unidos para que haga que impedir que hace 4 años se firmase la paz en Ucrania, que la impidió Estados Unidos. Entonces, yo creo que quizá la única parte positiva de todo esto es que se van sincerando las posiciones y que la Tercera Guerra Mundial, que estaba abierta, en México la estaban sufriendo. La lucha contra el narcotráfico, que ha sufrido México de una manera brutal junto con Colombia, forma parte de la geopolítica norteamericana. Y por eso García Luna y Felipe Calderón y Peña Nieto eran fichas de los Estados Unidos. Y por eso Claudia Sheinbaum no es ficha de los Estados Unidos y por eso también la señala a ella. Igual que señaló a López Obrador, igual que siguen intentando vincularles, porque no son fichas, mientras que los demás son fichas que utilizan la violencia, la negación del Estado para encontrar formas de influir en la región, sobre todo para debilitar a los gobiernos de la izquierda y para hacer negocios con los gobiernos de la derecha, ¿no? Entonces, ya digo, la única parte que me parece positiva es que esta confrontación militar indirecta en Ucrania, se nos ha olvidado que han destrozado Gaza, que han aniquilado Gaza. Dice Francesca Albanesa, la relatora de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, que han asesinado a 700.000 personas. No a 70.000, a 700.000. Y ya nos hemos olvidado. Entonces, este olvido, compañeros, este olvido es un olvido que va a caer no sobre nuestras conciencias, sino sobre nuestro bienestar, porque van a por los minerales raros mexicanos, van a por el agua de México, van a por el petróleo de México, van a por el territorio de México. Lo estamos viendo los colonos israelíes asesinando a palestinos para quedarse con sus tierras. Ese modus operandi, como lo estamos tolerando, ¿por qué no lo van a hacer en otros lugares del planeta? Está empezando el discurso de Donald Trump. Ahora mismo Pues lo vamos a estamos escuchar. viendo en pantalla. Juan Carlos Monedero, muchísimas gracias por este comentario de última hora.